Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por este canal UNETI Educativo. Hoy me encuentro, maravillado de esta reunión que tenemos porque tengo a dos de las mejores profesoras que me ha tocado hacer equipo y con las que voy a conversar acerca de un tópico: IA e inteligencia artificial y el metaverso como herramienta pedagógica. De mi lado está Laura Rodríguez y Karen Oneidía. Listo. Mil gracias a todos por estar ustedes aquí hoy. Entonces, el tema en cuestión es la IA y Meta. Meta es el metaverso. Ahora, el caso de uso, hoy lo vamos a ver cómo lo utilizamos o cómo hacemos de ella una herramienta aquí en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática. La forma de hoy de este trabajo lo vamos a ir viendo algunas preguntas, van a aparecer algunas preguntas y solamente vamos a conversar sobre esas preguntas. Preguntas generadoras. ¿Te parece, Laura? Excelente, comencemos. Listo. Entonces, quiero que te presentes, Laura. Bueno, saludos. Como decía Jorge, mi nombre es Laura Rodríguez. Soy profesora de la UNETI, específicamente trabajo en el área de tecnología educativa y todo lo que tiene que ver con el diseño de entornos virtuales de aprendizaje, el diseño tecnopedagógico y un poco este trabajo de investigación, seguimiento, prueba de todas estas tecnologías irruptivas que pueden ser una gran plataforma para dinamizar y para enriquecer nuestros entornos de aprendizaje. Y bueno, evidentemente, Karen, te toca. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen Oneidía y soy profesora de la universidad desde hace unos 3 años. Vengo trabajando, en este momento estoy en el trayecto 1. Estuve trabajando con el trayecto inicial y en este momento estoy avanzando con la unidad curricular de formación sociocrítica. Ha sido bien interesante la experiencia porque nos ha permitido como docentes poder incorporar elementos, no solamente de la IA, sino de la multimodalidad, y eso nos da herramientas un poco para poder ir avanzando en este mundo vertiginoso que es la tecnología, que corre a pasos agigantados. Y bueno, yo no creo que corre, salta. Como el metaverso. Así es, exactamente. De hecho, tuvimos que hacer este trabajo de IA y Meta porque precisamente cuando empezamos a trabajar y hubo como una simbiosis o un trabajo engranado porque lo que estaba haciendo, la investigación que estaba haciendo Laura, se corresponde a lo que estábamos haciendo nosotros en inteligencia artificial. Exactamente. Yo creo que es una oportunidad para los docentes, no solamente de la UNETI, sino de los docentes en general, poder incorporarse y poder aprender de estas tecnologías. No nos podemos quedar atrás definitivamente. Entonces es una oportunidad, y de la Universidad de las Telecomunicaciones e Informática se han venido trabajando proyectos con relación a estos temas, y yo creo que eso es la idea, poder unir esfuerzos de las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido para poder hacer una sola base de conocimiento. Bueno, ya no nos queda más que irnos a la primera pregunta. Vamos a ver si el generador de caracteres nos muestra la primera pregunta que podemos ir tocando sobre este tema del IA, el metaverso como herramienta pedagógica. También yo quería ir tocando el detalle que tenemos muchas aristas, por ejemplo, el uso. Exactamente. El uso, o sea, los retos y desafíos entre la inteligencia y el meta como herramienta pedagógica. Y cómo ustedes, porque ustedes son las profesoras y han estado diseñando, cómo lo han visto en el desarrollo de su investigación en la universidad. Si nos lanzan la primera pregunta, para las dos. ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando la inteligencia artificial y el metaverso como herramienta pedagógica en tus clases? O sea, o en la clase. ¿Quién responde? Bueno, la experiencia ha sido realmente enriquecedora.
Primero, ha sido toda una etapa de investigación en primer lugar, porque hay que investigar, es decir, como decíamos hace rato, la tecnología avanza vertiginosamente y a lo mejor las herramientas que estaba estudiando y revisando ayer para utilizarlas, ya hoy tienen cambios, tienen actualizaciones, los pasos que estaba utilizando ayer para hacer el diseño o el recurso de aprendizaje, pues tengo que agregarle cosas nuevas, entonces realmente es una experiencia enriquecedora de aprendizaje constante. Y esto es un elemento importantísimo de considerar, para considerar por parte de todos nuestros docentes, porque tenemos que estar prestos, motivados a investigar, a indagar y a probar, porque esto es a lo que nos está llevando el uso de la tecnología en lo educativo, que ya es innegable. Es decir, ya hoy no se discute si las TIC, si las tecnologías son importantes en la educación. No, es que ya es natural. Es decir, tenemos que utilizarlas porque sí. Tenemos que cambiar, tenemos que investigar y tenemos que adecuar estas tecnologías a las experiencias de aprendizaje. Entonces, mi experiencia ha sido esa, ha sido una experiencia de experimentación, de investigación, de indagación, y de ir identificando en cada una de estas herramientas las mejores opciones para incorporar dependiendo de la experiencia de aprendizaje que se vaya a diseñar y que se vaya a gestionar. Cada una tiene objetivos e intencionalidades educativas específicas y tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes de la herramienta que mejor se adecua para trabajar determinado objetivo de aprendizaje. Entonces es eso, ha sido una experiencia de indagación, de prueba constante y de incorporación para luego poder trabajar de manera consciente y adecuada con los estudiantes. Sí, yo quiero retomar algo que dice Laura, que es importante y que lo hemos vivido dentro de los que hemos trabajado toda esta temática, porque hay algo que ella dice y que creo que es fundamental, el hecho de que tienes que estar ganado a hacerlas, a utilizar las herramientas que tienes. Si bien probablemente empezamos con algunas herramientas muy básicas, porque nosotros en un momento dado empezamos con Telegram, empezamos con WhatsApp, ya vamos incorporando otros elementos que nos permiten ir hacia esa inteligencia artificial, hacia ese metaverso. En mi caso lo he utilizado muchísimo la inteligencia artificial como apoyo para el desarrollo de las estrategias que voy a utilizar dentro de mis aulas que estoy en este momento dictando o gestionando. Pero tenemos que ir más allá, y algo muy, muy importante también es el hecho de que la tecnología va tan rápido que lo que nosotros estamos testeando hoy o lo que estamos revisando hoy, mañana ya es obsoleto. Y es innegable para nosotros no estar cabalgando esa tecnología, porque es que los estudiantes como nativos digitales nos piden, no, profesora, yo quiero utilizar esta herramienta. Ellos mismos, de hecho, uno dentro de las aulas y la experiencia que tiene uno como experiencia docente es cómo yo incorporo la información que traen ellos dentro de una aula colaborativa donde haya un ganar-ganar para todos, tanto para ellos como para nosotros. Entonces es importante que los docentes en este momento no se queden atrás, es pensar y cómo yo analizo y utilizo lo que tengo. No es utilizar las tecnologías por utilizarlas, todo tiene una intencionalidad y un propósito dentro del proceso educativo, y que parte no solo de la tecnología, sino de las estrategias que yo utilizo dentro de esa aula, bien sea inmersión o no. Hay varias cosas que tú comentaste también, Laura, pero me quiero quedar con la palabra colaborativo. Yo creo que ese es el fin principal de las aulas inmersivas o de la tecnología que nosotros estamos tratando de evaluar para hacer las herramientas pedagógicas. Es el tema de la colaboración. Es poder co-crear conocimiento. ¿Sí? Lo decía Laura y tú también lo comentabas, que lo que estamos testeando hoy, lo que estamos hurgando para ver si funciona, ya mañana o es obsoleto o llegó uno nuevo que genera que nos genera el tener que volver a iniciar, pero ahora con una nueva aplicación o una nueva tecnología. ¿Sabe que quería hacer una acotación en el sentido de que ahora, por ejemplo, si damos matemáticas y colocamos el ejercicio, un alumno, un estudiante, un participante puede tomar la foto y una aplicación le hace el ejercicio. Entonces, genera también un reto.
¿cómo evaluamos? Claro. Lo que pasa es que hay una controversia con relación a ese tema, ¿no? Y que pudiésemos tener en alguna oportunidad o en algún momento pudiésemos ahondar más en eso, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, en mi experiencia utilizando IA, tú puedes ver que hay una base fundamental que es la investigación. Independientemente de que te dé rápido la información la IA, o bien sea que encuentres en un segundo la información, hay un momento donde tú tienes que sentarte a analizar qué es lo que vas a llevar o desarrollar dentro de lo que te están pidiendo. Si es un ensayo, tú tienes que investigar. Entonces hay un proceso de investigación que es más rápido, sí, pero tú no vas a cortar y pegar lo que está, lo que te arroja la IA. Tú primero tienes que ver qué es lo que te está arrojando. Tienes que investigar. Entonces, hay muchos elementos allí que pudiésemos nosotros trabajar luego. Y que bueno. Tú sabes que no, que me recuerdas porque consumiendo contenido, vi uno que decía, el día que me troleó, o sea, la palabra trolear, ajá, me troleó la IA. Y te explico. Querían buscar una palabra extraña en México y lo colocaron en el ChatGPT, en el buscador, en el ChatGPT, en el prompt. Pero como hicieron el prompt, la palabra fue inventada. O sea, ellos dieron todo su podcast y hicieron un análisis de la palabra y jugaron durante 40 minutos sobre esa palabra. Después se dieron cuenta que la palabra no existe. De verdad la palabra no existe. La IA la sacó. Por ejemplo, si tú pides referencias bibliográficas y no haces el prompt como es, las referencias son inventadas. Claro. Es que o van a estar erradas. Que hay todo un estudio de los prompts. Tú te metes en internet y hay todo un estudio de cómo yo le pregunto a la inteligencia artificial. Y de allí parte, y eso lo conversábamos nosotros quizá cuando estábamos en el doctorado, en la comunidad que tenemos del doctorado, lo conversamos la semana pasada y decíamos, bueno, no solamente cómo le preguntas, sino además que tienes que ser conocedor del tema, porque a lo mejor le preguntas, pero la información que te da no es veraz, no es la que te corresponde. Si conoces la temática, entonces tú vas a trabajar. Entonces, va más allá de solo el hecho de preguntarle y que te dé información, sino es un tema también de investigación, también de cómo yo obtengo la información que requiero en el momento para lo que voy a hacer. Tú sabes que ahorita estaba hablando con el profesor Rafael, que está por ahí, le mando saludos. Está atrás cámaras, nos están escuchando ahorita, pero que sería buenísimo en el metaverso, o sea, en la aula inmersiva, por ejemplo, él es, por ejemplo, si queríamos hablar de mecánica y poder ver un engrane y poder moverlo, ¿sí? Poder movilizarlo, poder ver la estructura, poderle dar vueltas sin tener el engrane, ¿sí? Esto... Sí se puede. Se puede hacer utilizando dos tecnologías inmersivas. Una, el metaverso, y segundo, la realidad aumentada. Entonces tendríamos una utilización híbrida o mixta, es decir, realidad mixta, donde estaríamos incorporando dentro del metaverso a los estudiantes, al facilitador, y incorporamos un elemento, un objeto 3D, donde le imprimamos en el diseño en la configuración de ese objeto, elementos de movimiento, y la clase puede ser sumamente interactiva, dinámica y llamativa para los estudiantes. Sabes que quería retomar un poco lo que mencionabas acerca de los ejercicios de matemática y de cualquier área. Allí, como decíamos anteriormente, los docentes tenemos que ser cada vez más creativos. Por eso es que es indispensable que no nos neguemos a la incorporación de estas tecnologías disruptivas en el diseño de nuestras experiencias de aprendizaje. Muchas veces existe mucha resistencia al cambio y mientras nosotros estemos en esa actitud, van a ocurrir ese tipo de cosas, porque si no lo conocemos, si no conocemos que es posible que estas aplicaciones o que el estudiante esté utilizando estas aplicaciones para resolver, nosotros estamos calificando al estudiante con 20 puntos sin saber que el estudiante no es el que está haciendo la actividad. Y bueno, nosotros estamos calificando con un rendimiento excelente, el estudiante no está obteniendo el aprendizaje que se requiere.
Y por ello debemos ser sumamente creativos, primero conociendo de estas herramientas. Por eso es que es indispensable, es decir, ya no nos podemos negar. Ya no puede haber resistencia al cambio, es decir, las tengo que conocer, porque si no, simplemente me van a seguir haciendo trampa. Entonces, bueno, en conclusión, la experiencia fue positiva, ha sido positiva. Muy Súper positiva. positivo. Ok. Ahora, venimos a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia has utilizado para adaptar los contenidos educativos en el entorno del metaverso? ¿Sí? ¿Y cómo ha sido su recepción por parte de los estudiantes? Bueno, Jorge, fíjate que hace 2 fines de semana tuvimos una experiencia de realizar por primera vez un taller con los estudiantes de marketing digital, donde justamente utilizamos uno de los metaversos. Se les presentó en la actividad una diversidad de metaversos, un recorrido por diferentes metaversos, y les preguntábamos si conocían de estos metaversos. Y aunque nosotros sabemos que nuestros jóvenes son nativos digitales y que tienen un manejo con mayor facilidad de estas tecnologías, muchos de ellos me dijeron que no lo conocían, que no conocían esos metaversos. Para ellos realmente el metaverso son espacios novedosos y más novedosos aún cuando lo incorporamos en los entornos de aprendizaje, porque eso les genera a ellos el interés y la motivación por mantenerse comprometidos en la actividad. Fíjense que estos alumnos, después que realizamos la presentación y ellos comenzaron a interactuar con este metaverso, estaban sumamente emocionados. Ellos no salían de la pantalla, de la computadora, y estaban como felices. O sea, la actitud era de satisfacción, de felicidad. Estaban aprendiendo, pero estaban realmente impactados con la actividad que se estaba realizando, con la actividad inmersiva. Y solamente la estábamos utilizando con las computadoras, es decir, no estábamos utilizando dispositivos especiales. Claro. Y solo con ese dispositivo, es decir, con el computador, ya estaba haciendo una experiencia muy atractiva y muy llamativa, y realmente la actividad del taller fue muy satisfactoria para todos los que participamos. Tú hiciste en ese taller, creaste un metaverso, creaste un lugar, un espacio. Y Ellos lo crearon. Ellos lo crearon. Crearon un espacio y colaboraron entre ellos y socializaron dentro de ese espacio. Sí, la idea es que ellos entraran, crearan su avatar, lo personalizaran, luego seleccionaran algunos de los espacios predeterminados que trae este metaverso, interactuaran en ese espacio, entraran al espacio que ya uno que nosotros teníamos creado como demostración, y la idea era dejarle a ellos como tarea que crearan espacios nuevos y que pudieran utilizar para sus actividades productivas, para presentar sus productos, sus servicios, orientado un poco a la actividad de aprendizaje que se estaba realizando en ese momento, que estaba vinculada al marketing digital. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, como decíamos al inicio, además de investigar, de indagar, de probar, seleccionar adecuadamente la herramienta. Entre la diversidad de herramientas que hay de inteligencia artificial y la diversidad que tenemos en tecnologías inmersivas, es decir, realidad virtual y realidad aumentada, seleccionar cuál es la que mejor se adecua al objetivo de aprendizaje y lograr entonces ese dinamismo y esa motivación en nuestras clases. De hecho, me pasó a mí también con el tema de la clase de inteligencia artificial con marketing digital. Los muchachos, aunque son nativos digitales, se quedaron sorprendidos de algunas herramientas y cómo se manejaban esas herramientas basadas en marketing digital. Entonces, estrategia. Lo que pasa es que existe un mundo de opciones y nosotros tenemos que ir como docentes sacando con pinza dependiendo del propósito del educativo. propósito. El propósito educativo. Nosotros lo vivimos la semana pasada en el doctorado con unas imágenes. Y fíjate que nosotros lo hicimos fue para un trabajo que tenemos que entregar y realizamos unas imágenes y parecíamos niños chiquitos utilizando. No podíamos salir de cómo lo hacemos y vamos a ponerle esto. Imagínate Tú sabes los que es bueno estudiantes. decirlo, ya disculpa Karen, que es bueno decirlo, doctorante. Ay, ¿no? los doctorantes. Y, no, en serio, doctorante. Y era domingo y mira, fue un domingo, todo el mundo en su casa Fue increíble. aprendiendo a hacer imágenes por inteligencia artificial. Porque además todos somos inmigrantes digitales. Somos inmigrantes digitales. Imagínate un nativo con esas herramientas. Bueno, entre baby boomer, Sí, bueno, no quería decirlo. generación X. Pero bueno, sí, baby boomer. Ok,
Entonces, Pero logramos el objetivo. pero logramos el objetivo. Atrapar a los doctorantes en todo lo que es El uso de inteligencia estas artificial. Sí, sí. Bueno, próxima pregunta. ¿Cómo cree que la IA y el metaverso pueden mejorar la participación en el compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Bueno, conversábamos esto un poco en la pregunta anterior. Sí. Fíjate que una de las cosas que es muy evidente es cómo se mejora la participación y el compromiso. Cuando decimos el compromiso es ese interés, es estar metido, comprometido al estudiante con esa actividad de aprendizaje que se está haciendo en el momento. Sí se logra muy bien con este tipo de herramientas. Y sí, por supuesto, como hemos ya mencionado anteriormente, son herramientas que se usan de manera planificada, diseñada e incorporadas adecuadamente en un entorno de aprendizaje, un aula, una clase. Por supuesto que el resultado va a ser muy exitoso, Claro. Tanto para el facilitador como para los estudiantes que están inmersos en ese proceso. Yo de le aprendizaje. agregaría eso al tema colaborativo. Ujú. Con estas herramientas y con estas aulas inmersivas, tú logras la colaboración de un grupo de estudiantes, que es bastante difícil, sobre todo cuando tú estás trabajando todo lo que es la virtualidad, es muy difícil. O sea, tienes que trabajar muchas estrategias para tú lograr la parte colaborativa. Y a través de estas herramientas, logras eso con los estudiantes. Excelente. Bueno, avanzamos. ¿Qué ventajas has encontrado en el uso de la IA y el metaverso en comparación a los métodos tradicionales? Aquí Muchísimo. aquí vamos a Sí. tener, no se van a extender, pero voy a tratar o voy a pedirles que resuman porque deben tener, bueno, mucha tela que cortar. Bueno, entre las ventajas, dentro de las Ya. que ya hemos venido mencionando, el dinamismo de las clases, la motivación, el compromiso de los estudiantes, el trabajo colaborativo, muy importante. Ahí quiero acotar Sí, también o complementar lo que decía Karen, porque, por ejemplo, si nosotros tratamos de organizar un trabajo colaborativo a través de un foro, en un aula virtual, en una plataforma 2D, se puede lograr con mucha dificultad. Sin embargo, si nosotros planificamos una actividad colaborativa en un aula inmersiva donde los estudiantes entran con su avatar, se encuentran en un espacio irreal, totalmente diferente, pueden estar en otro planeta, pueden estar en un mundo marino, donde sea, y dentro de ese espacio tener un aula de clase, unos puffs, unos asientos y allí conversar sobre el tema, incluso no ser el espacio para que el docente dé la clase, sino pedirle a los estudiantes que creen ese espacio, que ellos mismos incorporen objetos 3D, que ellos mismos diseñen el aula, el espacio donde van a trabajar y sean quienes presenten y defiendan su trabajo. Escucha, Laura. Eso es genial para la colaboración. Voy a contar algo. Estábamos en clase y estaba el profesor, estábamos hablando de cerebro y racionalidad. Sí. Y yo les digo, yo tengo una IA que es un contacto de WhatsApp. Es un contacto de WhatsApp, lo conocen, A Lucía. Lucía. A Lucía. Y quien estaba a mi lado era la profe. Amo a Lucía. Y pero miren esto, los disruptivos. Me convertí en el disruptivo de la clase. El profesor dando su clase de cerebro y racionalidad. Y le paso el contacto a Karen. Y Karen lo empieza a usar y después... Jaysa y la Jaysa, pásamelo y no sé qué. Y terminé siendo disruptivo, pero de la clase. Porque empezamos a utilizar la herramienta de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto genera, como te digo, ventaja, porque como tú bien lo dices, cuando tienes una nueva herramienta y te metes inmerso en la cosa, empiezas a utilizarla. Y fíjate, allí es donde retomo lo que decía al inicio de que los docentes debemos ser cada vez más asertivos y más creativos con el uso de estas tecnologías. Es indispensable que lo hagamos. Por ejemplo, siendo el docente de esa actividad y viendo que eso estaba ocurriendo, a veces muchos escuchamos a muchos directivos, profesores, que dicen, no, pero es que los estudiantes se la pasan metidos en el celular. Y entonces uno no puede dar las clases. Pero
recuerdo que tú decías en un momento en esa conversación, bueno, pero da la clase en el celular. Entonces, en ese momento, ¿qué se pudo haber realizado? Bueno, la clase de cerebro y racionalidad, utilizando el asistente, incorporando el teléfono, ya que todos estaban en ese momento captados por la aplicación. Si el docente conoce de estas aplicaciones, la retoma y sigo mi clase utilizando la aplicación. Excelente. En ese mismo momento la incorporo, hubiese sido... Aunque fue interesante porque él utilizó multimodalidad. Claro. O sea, utilizó infografías y fotografías que también captó nuestra atención. Claro, no utilizó inteligencia artificial y fue una de las cosas que ya también él allí aprendió. Quiero poner aquí en este sitio que el profesor terminó pidiéndome el contacto. Claro, y te aseguro que en la próxima clase él va a tener que ir pensando en cómo incorporo a Lucía en mi próxima clase. Sí. Y cómo pongo a los estudiantes a utilizar el celular para eso y no para entretener. Listo. ¿Qué desafíos han enfrentado o has enfrentado al implementar la IA y el metaverso en tu práctica docente y cómo la has superado? Un poco, bueno, mira que es prácticamente... Bueno, la formación, yo creo que una de los desafíos que hay es la formación de todo aquel que quiera incorporar IA o metaverso o cualquier herramienta tecnológica dentro de su proceso educativo, porque tiene que conocerla, y eso es algo muy importante que siempre lo hemos dicho desde que cuando empezamos en la universidad, que empezamos con los trayectos, era, si vas a utilizar alguna herramienta, tienes que conocerla, tienes que dominarla, porque entonces como tenemos estudiantes que son nativos, se dan cuenta rapidito si tú no conoces o no la herramienta. ¿Qué otro desafío? Sí, además de la formación, de la capacitación del docente, incluso de los estudiantes también, en el uso de estas tecnologías, está la tecnología misma. El acceso a la tecnología, el acceso a los dispositivos, el acceso a la conectividad. Entonces allí también tenemos que ser creativos y seguramente al realizar esa indagación, ese testeo, como decía Karen hace un rato, de estas inteligencias, seleccionar aquellas que la mayoría de nuestros estudiantes pueda utilizar con facilidad. Es decir, porque a lo mejor no todos los dispositivos móviles, sea tablet o sea celular, tienen la capacidad para instalar determinada aplicación que tiene un determinado tamaño o que exige algún componente de visualización, un visor específico. Entonces un poco tenemos que analizar previamente cuál es la tecnología que manejan nuestros estudiantes para nosotros poder planificar previamente la actividad y seleccionar aquellas que sean de mayor acceso o de más fácil acceso para la audiencia con la que estamos trabajando. A lo mejor, profe, y disculpa, a lo mejor no en ese momento no requerimos utilizar inteligencia artificial porque quizá los estudiantes no tienen los dispositivos, no tienen cómo conectarse a las aulas y podemos hacer una combinación. Yo creo que allí es donde está el reto del docente, en ver en qué momento utilizo una cosa u otra. Y también va a depender no solamente de ese diagnóstico previo que uno hace, porque en mi experiencia yo lo primero que hago cuando empiezo una clase nueva es hacer un diagnóstico de cómo están los estudiantes, no solamente a nivel de conocimiento de lo que saben de la unidad curricular que voy a dar, sino también de toda la tecnología que ellos puedan utilizar. Y entonces a partir de allí modifico ya lo que yo había previamente establecido, planificado. Tú sabes que uno de los desafíos que iba a colocar, pero que es parte de la próxima pregunta, mira, todo está concatenado, era la parte ética. ¿Sí? Porque como desafío, como el aspecto ético y el de privacidad en el uso se debe considerar como un desafío, como un reto. Y el resguardo de los datos de los estudiantes, de los docentes, el verificar la fuente, que eso también es muy importante. Que no todo lo que está, porque acuérdense que también el hecho de la inteligencia artificial, ella se va complementando de todo lo que hay, de lo que uno va generando, claro, de lo que hay en la web. Pero además es un algoritmo que lo que hace es buscar lo que está en la red. Y en la red hay de todo. De todo. Correcto, y otro elemento muy importante allí tiene que ver con la seguridad, exacto, la privacidad porque muchos de estos entornos inmersivos, para estos entornos aún no existe un marco regulatorio. Exactamente. Y si no existe un marco regulatorio claro,
pues los usuarios estamos expuestos a que nuestros datos dentro de estas tecnologías, bueno, puedan ser vulnerados, utilizados incorrectamente, como es en cualquier otra tecnología. Pero no hay un marco regulatorio aún desarrollado para este tipo de tecnologías inmersivas. Eso es un elemento importante. Se me ocurre entonces que, o sea, colocándolo aquí, que deberíamos tener normas para el ingreso al metaverso como mínimo en la clase. Correcto. Sí, en la clase uno lo establece. Por eso que tiene que ser previamente planificado. Es decir, el docente tiene que pensar como un diseñador instruccional, un diseñador pedagógico, tecnopedagógico, y pensar la estructura de esa actividad y las normas para participar en la actividad y para interactuar dentro de estos espacios. Y sobre todo en el metaverso, porque yo puedo tener mi avatar. Y entonces de repente selecciono que mi avatar va semidesnuda o semidesnudo a la clase. Exacto. Y son normas que se deben establecer, correcto. O sea, de esa manera no puede entrar. Es que de hecho lo hace no con la inteligencia artificial. Si tú estás en un espacio de aula virtual, tú estableces normas. Como hablas, que no sea con lenguaje obsceno, que tienes que darle paso al otro y respetar también lo que el otro opine. Es decir, tú estableces antes de empezar una clase unas normas. Yo creo que eso debería estar en cualquier. De hecho, hay algo que se llama la lógica difusa, y la lógica difusa dice que no hay algo que es netamente mentira o netamente verdad, y entre esas podemos aceptar cualquiera de las teorías. ¿Qué recomendaciones darías a otros docentes y estudiantes que están interesados en utilizar la IA y el metaverso como herramienta pedagógica en sus clases? Que se atrevan. Exactamente. Que se atrevan. Primero que se atrevan, que prueben, que indaguen, que investiguen, que las prueben antes de utilizarlas, antes de incorporarlas, porque muchas veces nos pasa que, qué bella esta inteligencia, qué maravillosa este entorno inmersivo, no lo probamos, lo incorporamos y en el momento nos falla toda la actividad. Entonces es muy importante atreverse, indagar, conocer, estudiar, probar estas tecnologías. Otra recomendación muy importante, lo que decíamos en una de las preguntas anteriores, seleccionar aquellas tecnologías, por ejemplo, que estén disponibles en la web, que no necesariamente requieran de descargar aplicaciones hacia nuestros dispositivos, sino que sean tecnologías disponibles en la web, que desde nuestro celular, por cualquiera de los buscadores, de los navegadores, podemos acceder al recurso, bien sea, por ejemplo, un ejercicio de realidad aumentada, que por lo general, por ejemplo, los ejercicios de realidad aumentada requieren que instalemos una aplicación en nuestro teléfono. Pero existen, por eso es que es importante la indagación. Hay que buscar, hay que escudriñar bien y encontrar aquellas que nos aseguren que la actividad va a estar disponible para todos. Entonces, eso es muy importante. Una de las recomendaciones, indagar para encontrar las aplicaciones que ofrezcan la accesibilidad de manera fácil a los estudiantes. Tú sabes que ayer estaba en un grupo, estaba en un grupo escribiendo por un hilo en la nueva aplicación y estaba inmerso en el hilo. Y estaban diciendo, bueno, estas son las aplicaciones para bajar imágenes, videos de Instagram y de TikTok y sin marca de agua. Entonces yo les digo, no, mira, yo utilizo Black Hole. Y me dicen que coloca a alguien Telegram, un bot de Telegram. Entonces estábamos ahí conversando y me ganaron porque en el bot de Telegram no tengo que instalar nada en mi teléfono. En cambio, con la aplicación que yo estaba diciendo, había que instalar algo en mi teléfono. Entonces, son las recomendaciones. Yo creo que también es importante, profe, el hecho de que, dejar el miedo. Porque a veces uno cae en el miedo de que, ¿será que me va a ir mal? ¿Será que sí lo va? No, dejar el miedo y testear todo. Es decir, vamos a probarlo y vamos a ver cómo funciona. Y lo otro importante es la formación. No podemos dejar de formarnos. Hay mucha, mira, nosotros, de hecho, dentro del
del vicerrectorado hemos compartido con otras universidades que dan formaciones gratuitas muy cortas, que te van sirviendo, tú vas complementando una a otra y te van ayudando. Y de allí salen comunidades que tú entras en las comunidades y entonces allí hay gente que viene de otros países, te da información. Si no te formas, vas a seguir teniendo el miedo, vas a seguir teniendo la resistencia, pero ya una vez que tú te formas y una vez que ya vas aplicando algunas herramientas, vas avanzando. Yo quería despedirme con la recomendación, si quieres aprender sobre IA en metaverso, la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática te espera. Su despedida y su consejo o su mensaje para todos. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a esta actividad, de verdad muy enriquecedora, muy agradable y bueno, uno siempre dispuesto a compartir lo que poco a poco va aprendiendo, va conociendo y dispuesto a colaborar con cualquiera de los docentes que quieran conocer más de estas herramientas. El autoaprendizaje es muy importante. Otra de las recomendaciones, un poco complementando lo que decía Karen, capacitación, sí, pero el autoaprendizaje es indispensable en el conocimiento de estas tecnologías, por lo que decíamos de la velocidad cambiante que estas tienen. Y muchas veces no vamos a encontrar cursos o capacitaciones que nos formen en determinada tecnología, porque es que apenas la tecnología salió ayer. Entonces la autoformación, el aprendizaje, ser autodidacta, el aprendizaje autónomo y como decíamos siempre, la investigación y la prueba es muy importante. Y bueno, muchísimas gracias por habernos invitado nuevamente, muy contenta de haber participado en esta actividad. Karen. Bueno, yo les quiero decir que se atrevan. Sin miedo, atreverse a incorporar esta tecnología, conocerla, investigar, formarse, autoformarse. Estamos a la orden desde la Universidad de las Telecomunicaciones e Informática. Aquí estamos una serie de docentes que estamos dispuestos a ayudarnos. Eso es una de los elementos importantes de estos docentes. Tenemos una comunidad de aprendizaje. Tenemos una comunidad de aprendizaje, allí estamos a la orden para, bueno, la poca experiencia que hemos tenido, ponerla al servicio del que no conoce y, por supuesto, aprender del que ya tiene experiencia. Voy a hacer un poquito de marketing, porque es que estamos preparando un taller de docente 4.0. Sí. Por ahí, un taller de uso de todas estas herramientas para los docentes. Entonces, pendiente ahí en las redes sociales. Seamos un docente 4.0. Dale. Agradecida por el espacio y bueno, a la orden siempre para hablar de la experiencia. Nos vemos. Mil gracias. Chao.